Bienvenidos a una edición más del estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Gracias por acompañarnos y pedimos al Señor que esté bendiciendo sus vidas de una manera abundante, de una manera poderosa, y que el Señor esté haciendo más de lo que usted le pide y que le podamos estar agradeciendo por la manera en cómo nos ha guardado durante todos estos días de tantas dificultades que estamos enfrentando, no solo como nación, sino alrededor de todo el mundo. Sabemos que Dios ha estado respondiendo las oraciones que como congregación hemos estado haciendo, las oraciones que de manera particular hacemos cada uno de nosotros y las oraciones que el Señor escucha alrededor del mundo, que su pueblo está clamando para que podamos salir de esta situación, de este virus, pero que sabemos que Dios escucha las oraciones. Y por eso este día continuamos con el tema de oraciones eficaces, un tema que iniciamos la semana anterior y como lo mencionamos en el estudio anterior, las oraciones eficaces son aquellas oraciones que fueron hechas, aquellas peticiones, aquellos ruegos que fueron presentados delante de Dios y que para Dios fueron agradables. Y decíamos que fueron tan agradables para el Señor estas oraciones que inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras, los inspiró para que las registraran en su libro, en ese libro en las cuales podemos encontrar todas las promesas de Dios y podemos conocer más a Dios, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Podemos encontrar cientos de oraciones eficaces en las Sagradas Escrituras, pero para este día hemos elegido solo dos. Algunas de ellas ya las mencionamos en el estudio anterior y ahora veremos otras dos oraciones. La primera de ellas es la oración de Eliezer, una oración que podemos resumirla en dame éxito, dame éxito. La historia completa en la que se refleja este momento lo encontramos en el capítulo 24 del libro de Génesis. Y parafraseándola o explicándola brevemente, Abraham llama a su criado, al criado más viejo que tiene en su casa, en el sentido de la antigüedad, de estar con él, y Eliezer, vamos a considerar que fue Eliezer, era quien gobernaba, era el mayordomo, tenía mayordomía sobre los bienes de Abraham. Y podemos entonces, como decía, suponer que como era el más antiguo, el más viejo de todos sus criados, posiblemente sea este mayordomo, el mayordomo Eliezer. Ahora, Abraham le ordena, le pide y lo envía a la región donde él había crecido, donde Abraham había crecido, y le dice que vaya allí y que vaya a encontrar una esposa idónea para Isaac. No solo tenía que encontrar esta esposa idónea, sino que tenía que ser familiar de Abraham, porque Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer cananea. Entonces lo envía a donde viven sus familiares para que vaya y busque y escoja de las mujeres de su familia, encontrara una mujer que fuera la esposa de Isaac. Ahora, no solo tenía que encontrarla, sino que después de haberla encontrado, después de haber escogido quién sería la esposa para Isaac, tenía que convencerla que regresara con él, con Eliezer, para casarse con Isaac.
No era una tarea fácil, porque la mujer nunca había visto a Isaac. Entonces, ¿cómo convencerla que acompañara a este hombre para casarse con un hombre que ni siquiera conocía? Eliezer entonces reunió una pequeña caravana y se dio a la larga caminata del pedido que le había hecho su amo, su señor, Abraham. Al acercarse a la ciudad, hizo una sencilla oración. Y esta es la oración que Eliezer hizo al Señor, y es la oración que vemos que fue una oración eficaz. En Génesis capítulo 24, versículos 12 al 14, encontramos esta oración. Y dijo: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. En otras versiones de la Biblia, la expresión tener buen encuentro está traducida de la siguiente manera: que me vaya bien o que me des éxito. Entonces vemos que la oración que hace Eliezer tiene que ver con que me vaya bien o que tenga buen éxito. Ahora, vea que además de los requisitos que ya le había solicitado Abraham, Eliezer en su oración le agrega algunos más. Los requisitos que le servirían para reconocer quién era la mujer indicada. Porque además que Abraham le había pedido que fuera alguien de su familia, que fuera la mujer que más le convenía, Eliezer le agrega lo del que le dé de beber, que le dé de beber también a sus camellos. Pero sucede algo bien interesante. Al leer los versículos del 15 al 19, encontramos que dice que aún no había terminado de hablar. O sea, el siervo, el mayordomo, Eliezer, aún no había terminado de hacer su oración cuando Dios envió la mujer adecuada. Él todavía estaba diciéndole al Señor, o sea, le estaba orando al Señor, cuando dice la palabra que se acercó, que apareció Rebeca. Que al final de la historia nos podamos dar cuenta que todo resultó como se esperaba. Rebeca era familiar distante de Abraham. También nos enseña en los versículos del 15 al 19 que era hermosa, o sea que para Isaac iba a ser atractiva. Y dice también que era virgen, y el hecho que mencione que era virgen quiere decir que era soltera. Entonces, no solo era familiar, no solo era hermosa, sino que también era soltera. Además de todo esto, no solo le dio de beber a Eliezer, sino que también se ofreció para darle agua a los camellos. Vemos entonces que se estaba cumpliendo lo que había pedido Eliezer. Después leemos que Rebeca estuvo dispuesta a dejar su familia y dejar su hogar inmediatamente para hacer viaje de regreso con Eliezer. En la historia encontramos que hubo amor a primera vista. Cuando se vieron, se enamoraron y se casaron. Rebeca pasó a ser parte, debido a esta oración, debido a estos planes que Dios tenía, Rebeca llegó a ser parte de la genealogía del Mesías. Ahora veamos, si Dios hizo esto por Eliezer cuando oró, que hoy me vaya bien, es posible que Él esté dispuesto también a hacer lo mismo por usted y por mí. Respondernos a una oración en la cual le digamos: Señor, ayúdame a tener éxito. Ayúdame a que todo me vaya bien.
podemos encontrar una aplicación o varias aplicaciones a esta oración. Una pequeña oración que tuvo un impacto tremendo sobre la vida de Eliezer, sobre la vida de Rebeca, sobre la vida de Isaac, sobre la vida de Abraham. Y podemos encontrar entonces algunas lecciones para nuestra vida también hoy. Primero, Dios respondió a una oración intercesora. Dios respondió a una oración intercesora. Quizás al escuchar que la oración dice que me vaya bien, pareciera ser una oración egoísta, que Eliezer estaba pensando en él. Pero podemos darnos cuenta que la oración era una oración desinteresada, porque él quería que el Señor respondiera no para él, sino para que se cumpliera el deseo de su Señor. Él estaba sirviéndole a Abraham y lo que él estaba pidiendo no era para él, era para cumplir el deseo de Abraham, su Señor. Además no estaba orando para una esposa propia, estaba orando por la esposa de otro, estaba orando por la esposa que tenía que llevar para Isaac. Entonces vemos que la oración realmente, aunque a simple vista pudiera parecer egoísta, realmente era una oración de intercesión. Estaba orando por la necesidad o por el deseo de otros. Lo segundo es que Dios está deseoso de responder las oraciones. Dios está deseoso de responder las oraciones. Observe que en Génesis 24:15 dice, aún no había terminado de orar. O sea, recordemos que el Señor conoce nuestros pensamientos, que aún no está la palabra en nuestra boca cuando el Señor ya la conoce. Entonces, el Señor ya sabía lo que Eliezer iba a pedirle, de tal manera que aún no había terminado de orar cuando el Señor ya había respondido su oración. Ya le había presentado o había llevado a Rebeca a que llegara al pozo para que se empezara a dar la conversación que se da entre Rebeca y el siervo o el mayordomo de Abraham. Ahora, lo tercero es que cuando ore para que le vaya bien, o cuando ore para tener buen éxito, o cuando ore por cualquier necesidad que tenga, presente a Dios una petición específica. Presente a Dios una petición específica. Eliezer pidió que una mujer no solo estuviera dispuesta a darle a él de beber, sino que también le ofreciera agua a sus camellos. Eso le iba a servir a él para estar seguro que su oración había sido contestada. Si queremos respuestas específicas, entonces tenemos que hacer peticiones específicas. Muchas veces solo pedimos bendición, pero solo pedir bendición, por ejemplo, para la nación, es una petición muy general. Debemos de pedir qué clase de bendición. El Señor puede darnos todo tipo de bendiciones, pero tenemos que ser muchas veces específicos de lo que estamos esperando recibir del Señor. ¿Cómo quiere usted ser bendecido? ¿Cómo quiere que el Señor bendiga a su familia? ¿Cómo quiere que el Señor bendiga a la nación? Debemos de buscar y decir peticiones que sean específicas. ¿Necesita usted una respuesta de parte de Dios? ¿Desea que le vaya bien en una tarea que sea dirigida por Dios? Sea específico, sea específico. Lo más probable es que Dios le va a responder sí, pero tenemos que ser específicos en lo que estamos pidiendo. Eliezer fue muy claro en lo que estaba pidiendo. Dame éxito, que me vaya bien con esto que mi Señor me ha pedido, que las cosas me salgan como el deseo del corazón de Abraham. Así también, si usted tiene un deseo en su corazón, sea específico con el Señor, sea claro con el Señor, con lo que necesita, y lo más probable, como digo, es que el Señor le va a responder sí. La segunda oración que veremos este día es la oración de Gedeón.
La oración de Gedeón la podemos resumir en lo siguiente: dame una señal, dame una señal. En ciertos momentos de nuestra vida, en tomas de decisiones importantes, todos desearíamos tener una señal clara e innegable que nos indique qué dirección tomar. Muchas veces estamos casi convencidos, y digo casi convencidos, que lo que estamos anhelando, el deseo que tenemos de hacer algo para la obra del Señor en nuestra vida personal, está siendo guiada por Dios. Pero en medio de todo esto, algunas veces necesitamos tener un poco más de seguridad. Yo no sé si usted alguna vez ha necesitado saber con seguridad que los deseos de su corazón son los deseos de Dios para su vida. Jueces capítulo 6 nos enseña que Gedeón estaba en sus labores, estaba, como decimos nosotros, estaba aporreando el trigo, cuando se le apareció un mensajero de Dios y le llamó para liberar a su nación de un enemigo opresivo. No solo se le aparece un mensajero de Dios, sino que lo llama para una labor muy difícil, que era liberar a la nación de la opresión que estaban viviendo de los madianitas. Ahora, Gedeón podría preguntarse: ¿cómo puedo estar seguro de que era de Dios ese llamado? ¿Cómo podía estar seguro que estaba oyendo instrucciones de Dios claramente? Gedeón necesitaba esa respuesta. Gedeón necesitaba una señal. En ese momento que se nos narra en el capítulo 6 de Jueces, vemos que Israel necesitaba de un líder que les guiara a levantarse y luchar contra los madianitas, un libertador que los sacara de ese estado de humillación, de ese estado de opresión. Los madianitas llegaban, y dice la palabra que llegaban y les quitaban sus cultivos, les quitaban los granos que habían logrado almacenar, llegaban y les robaban el ganado. Era una situación muy difícil. Entonces hacía falta un líder que los pudiera sacar de esa opresión. Pero ahora Dios había venido para decirle a Gedeón que él sería ese libertador. Gedeón sentía dudas de aceptar esa misión, pero Dios insistió. Y Jueces capítulo 6, versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El llamado de Dios era claro, hermanos. El llamado de Dios era claro. Le dice: ve y salva a Israel. Yo soy quien te envía. Y Gedeón estaba casi convencido que era Dios el que lo estaba llamando. Pero es inusual que un ángel del Señor venga y nos llame a salvar una nación. No es algo que pasa a cada momento, hermano. Es algo que pocas veces sucede y pocas veces se muestra en las Sagradas Escrituras. Así que no estaba del todo seguro si Dios realmente lo estaba llamando a una tarea tan grande. Gedeón necesitaba algo más. Gedeón necesitaba una señal de confirmación. Gedeón peleó para conseguir esa confirmación. Conocemos la historia. E hizo una de las oraciones más eficaces, esta sencilla oración de Gedeón, que la encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 17. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo, que me des señal que tú has hablado conmigo. Si Dios le está llamando a usted a algo importante, a algo que usted considera
que es tan difícil, que va más allá de lo que usted se puede imaginar que puede hacer, o está tomando quizás una decisión, quizás de las más importantes en su vida, quizás está casi convencido, como lo estaba Gedeón, de que ha oído la voz del Señor. Pero tenemos que estar seguros y necesitamos quizás alguna vez pedirle una señal al Señor. Algunos consideran que es incorrecto pedir señal a Dios, pero vemos que en esta historia a Dios no le molestó que Gedeón le pidiera una señal. Por el contrario, le respondió la señal que le estaba pidiendo. Y es más, ni siquiera solo le pidió una señal. Cuando Dios le respondió con la señal que le había pedido, Gedeón tuvo la valentía de pedirle otra segunda señal. Y Dios se la contestó, hermano. Dios se la contestó. Entonces vemos que muchas veces si nosotros le pedimos señales al Señor, el Señor la dará. Para el Señor, por lo menos lo que nos enseña esta porción, es que no se siente desagradado porque le estamos pidiendo una señal. Y no es la única vez que el Señor le dio señales a un hombre de Dios. Ahora, podemos encontrar como aplicación de esta oración, de dame una señal, que primero todos nosotros es posible o es probable que necesitemos una señal de confirmación en algún momento. Los relatos bíblicos que encontramos de personas que recibieron señales de confirmación casi siempre giran en torno a un llamado, a un ministerio. Cuando alguien es llamado al ministerio, muchas veces enfrenta con la duda de que realmente Dios lo está llamando a dejar su vida secular para entregarse por completo al ministerio. Vemos muchos ejemplos en la vida, en la Biblia. Moisés le pidió señal al Señor. Moisés no estaba convencido de que el Señor lo estaba llamando al ministerio. Segundo, las señales de Dios confirman lo que Dios ya está haciendo o ya ha hecho en nuestro corazón. Se lo repito, las señales de Dios confirman lo que Dios ya está haciendo o ya ha hecho en nuestro corazón. Recordemos que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El Señor es el que primero pone en nuestro corazón el querer para que luego hagamos aquello que está en su deseo, aquello que es parte de su propósito, del propósito de Dios para su vida. Ahora, tercero, cada señal debería de comprobarse y someterse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios nunca le va a dar una señal si lo que le estamos pidiendo contradice su palabra. Y cuarto, Dios puede darnos confirmación. Dios puede darnos confirmación, Dios puede darnos una señal. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano y puede hacer lo que sea necesario para respondernos o para darnos una señal. Si usted necesita una señal de confirmación, pídasela al Señor. Si usted necesita una señal clara de qué dirección debe de tomar en un llamado que el Señor le está haciendo, qué dirección debe de tomar en una decisión importante en su vida, haga lo que hizo Gedeón. Pídele a Dios que le dé una señal. Vemos que en este caso Dios le respondió claramente a Gedeón. Hemos visto entonces dos oraciones en las cuales vemos que Dios respondió claramente al pedido. Porque Dios, hermanos, porque Dios, cuando una oración es sincera, cuando una oración le muestra que estamos tan necesitados de una respuesta, que estamos convencidos que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y que estamos convencidos que el único que nos puede ayudar, que el único que nos puede responder, que el único que nos puede sacar de cualquier situación es Él. Para Dios son oraciones agradables y se convierten, como en estos casos que hemos visto, en oraciones eficaces. Damos gracias a Dios porque nos ha acompañado una vez más en el estudio bíblico. Bendecimos sus vidas en el nombre del Señor y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Que el Señor
les bendiga.